Yo soy Ana Vicenta Martínez, la coordinadora de formación de este Centro de Formación de Cooperación Española en Montevideo. Y bueno, queríamos dar apertura a la clase magistral de claves para el trabajo con violencia basada en género, nuevas masculinidades y autocuidado, que nos dará la experta mexicana Gelu Aparicio Aviño. Estamos muy contentos de alojar de nuevo actividades promovidas por la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior y por UFPA, que son socios ya, si puedo decir, antiguos o clásicos del centro, que siempre confían en nosotros porque la cooperación española y el centro, este centro en particular, viene apoyando desde hace mucho tiempo todo aquello que pueda luchar, ¿no?, contra la lacra que es la violencia basada en género contra las mujeres y las niñas particularmente. Bueno, doy la bienvenida entonces y el agradecimiento a nuestros socios, y después de mí va a hablar Juan Beret, asesor en VIH-Sida, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Luego le daremos la palabra a Judith Zabaleta, directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, y acabaremos con la experta Gelu Aparicio Aviño, que es psicóloga especialista en victimología, perspectiva de género, masculinidades y derechos humanos. Muchas gracias a todos, espero que se sientan como en casa. Buenos días. Primero es una gran alegría estar aquí en esta casa, que como nosotros decimos, la Casa de los Derechos Humanos. Agradecerle a Ana Vicenta y por intermedio de ella, a Mercedes, al centro, a Violeta. Y yo creo, voy a decir dos o tres cositas en términos de reconocimiento para situar tal vez dónde estamos en este contexto regional. Nosotros estamos en una ola de movimientos, de reclamos financiados y coordinados contra los derechos, contra la equidad de género, la vuelta al esencialismo, contra las relaciones equitativas de género, contra la diversidad sexual, contra la inclusión, contra la no discriminación. Ese es el contexto que estamos teniendo en América Latina, desde bien arriba, iba a decir desde el Río Grande hacia abajo, pero me estoy olvidando del país mayor que está arriba, y no es un movimiento casual ni es una coincidencia lo que pasa. Por lo cual uno tiene que reconocer la referencia que representa las políticas públicas por la inclusión, por la igualdad de género, por la diversidad que está desplegando el país. No es un tema menor porque todos ustedes, desde los diversos lugares que tienen, pueden ser portavoces y vectores para hacer carne los derechos humanos de todas las personas. No como espectadores, porque todos los que están acá, todos trabajan, todos son actores de terreno, actores institucionales, y en ese sentido también es una referencia lo que hace la División de Políticas de Género en el marco del Ministerio de las Políticas de Seguridad Humana que lleva adelante el Ministerio del Interior. Voy a decirlo porque ella siempre es muy modesta y ha liderado desde hace muchos años, y nosotros en el Fondo de Población de Naciones Unidas hemos tenido el privilegio de poder acompañar un poquito esta política por la igualdad de género y los derechos LGBT dentro de la formación policial, dentro del trato cotidiano. Por lo cual estamos asistiendo a un cambio o a un reforzamiento de esas políticas del buen trato, de la defensa de los derechos humanos, de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, más allá de su orientación o su identidad o su condición, porque es allí en el barrio o en la calle o en la comisaría o en el estadio donde se hace carne estas políticas que llevan adelante
la División de Política de Género, liderada por un equipo fantástico, que me gustaría nombrar a todas y todos tan reconocidas en esto. Y finalmente me gustaría también reconocer esta manera de trabajar, que es reconocer que en otros lados hay buenas prácticas, que en otros lados también hay profesionales como nosotros, como nosotras, comprometidos, comprometidas, y en este caso con que es una querida amiga y una querida profesional, y que ya prácticamente, no sé si Julino le va a hacer un escritorio dentro de poco en la televisión, pero que cada año que viene trae una experticia y una experiencia para compartir, y esta vez la ha compartido desde el norte, desde Artigas, por todo el Uruguay. Yo solamente voy a contar la primera vez que vino y que dio una conferencia en la Escuela Nacional de Policía, donde estaba el ministro y todos los jefes de policía de los 19 departamentos, y claro, todo el mundo, incluyendo hasta Julie, esperaban que fuera en el acto protocolar y que después se rajaran todo. No se movió nadie, no se movió nadie, no se movió nadie, inclusive terminando reconoció lo que había sido Jerú. Y Jerú, como ustedes saben, en esa modalidad tan afectuosa y tan delicada, ella nos sopapea, ¿no? Nos daba unos cuantos sopapos, sobre todo a nosotros los varones, a ver si nos avivamos. Cambiar las masculinidades violentas, patriarcales, machistas que están en la raíz de la violencia de género. Así que el Fondo de Población acompañará siempre estas actividades. Es un privilegio estar con la Cooperación Española, con la División de Política de Género y recibir a Así que muchas gracias. Buenos días. Gracias, Juan. Gracias, Ana Vicenta. Y sobre todo gracias a cada uno y cada una de los que hoy están presentes. Es una alegría enorme que nos puedan acompañar y escuchar a Jerú, que realmente, como decía Juan, estamos casi por presupuestarla en el Ministerio. Es el tercer año que podemos contar con su visita y trabajar con ella, y la verdad que año a año se supera y sorprende. El único miedo que tengo con Jerú es que en cualquier momento nos va a denunciar por explotación laboral. Porque viene y si solo horas para dormir me quedan, ¿no? Las mismas. Intentaremos cuidar, hablando de la autoridad. Bueno, en realidad ayer estábamos en una actividad organizada por Mujer Ahora y por CLADE, y justamente se trataba de que contáramos, cada uno de los que estábamos allí, qué habíamos hecho después de la aprobación de la ley 19.580, o la ley integral de género, como la conocemos vulgarmente. Y a mí me parecía que era como un poco, me resultaba incómodo decir que ya veníamos trabajando desde antes de la ley, porque me parecía que se podía confundir con decir tenemos todo hecho, todo controlado, y no era la idea del mensaje. Pero sí, esto de decir, por ejemplo, que el tercer año que Jerú nos acompaña, tiene que ver con que cuando llega la ley integral de género, en realidad llega luego de un trabajo interinstitucional e intersectorial que tiene ya un tiempo y que de hecho se ha visto reflejado en el Plan Nacional. Entonces, para el Ministerio del Interior no era novedad. Sí, por supuesto,
denunciar, sino que siempre estamos buscando que los servicios que podamos brindar, además de ser accesibles, sean justamente de calidad. Y seguramente nos falta muchísimo, pero no podemos desconocer que en estos últimos años el número de denuncias, por ejemplo, por violencia doméstica, ha aumentado exponencialmente. Y eso tiene que ver con un trabajo de mejorar la recolección de la información, de intentar bajar los subregistros, y también tiene que ver con esa sensibilización, esas capacitaciones que venimos haciendo desde el 2009 en forma continuamente en el año, ya sea curricular o extracurricular, y que hoy por hoy la policía identifica cuando hay una situación de violencia. Yo le pido nomás que recuerden si en el 2009-2010 todavía el tema de conversación no era que la gente iba a denunciar y era casi imposible denunciar porque la seccional o la unidad no le tomaban la denuncia. Hoy por hoy seguramente en algunos lugares sucede, pero la diferencia es que la ciudadanía tiene un lugar varios lugares donde pueda ir y denunciar que eso le sucedió y eso se repara. Era impensable 8 años atrás. Recién empezaba. Y el hecho de las capacitaciones también. Éramos un equipo muy chico, era un tema que el Ministerio del Interior hubo voluntad política para que se incluyera, pero también ustedes saben que las temáticas de género solamente los recursos surgen cuando se demuestra primero con trabajo la necesidad. Y en ese sentido la cooperación ha sido fundamental para nosotros. UPA, la cooperación española, este año también pudimos hacer un montón de actividades con el apoyo del BID, pero quiero resaltar ese rol tanto del Centro de Información de la Cooperación Española como de UPA, en lo que ha sido para nosotros siempre como el colchón, como quien nos mima y nos estimula en el trabajo que hacemos, que a veces no es tan fácil encontrar tantos adeptos cuando uno está abordando un tema nuevo. Hablar de diversidad sexual a la interna de la policía, que la policía tenga una guía para la formación policial en materia de diversidad sexual, fue para nosotros nosotros, que incluye Juan, el fin de un proceso, pero el comienzo de un gran desafío, y es que los policías vean esas guías. Entonces no tengo más que agradecimiento porque este camino que viene haciendo la división, como en todas las cosas, sigo manteniendo que uno a solas no puede hacer muchas cosas. Estos temas tan complejos, si no tenemos el acompañamiento, la discusión, el entendimiento con otras instituciones, con otros organismos, y el continuo diálogo con la sociedad civil, no podemos avanzar. Agradecer y sobre todo que puedan disfrutar de la clase de GERU, que realmente creemos que es de muchísima calidad. Otra cosa que también me llamaba la atención, o por lo menos estaba dándome cuenta, ¿no? Uno de los primeros participantes en llegar hoy a esta clase magistral fueron los negociadores de la Guardia Republicana. Imaginen eso hace unos años atrás, si la Guardia Republicana iba a pedir formación en género, en diversidad sexual, y sin embargo
En mi caso ya lo estoy como naturalizando porque estamos en continua coordinación. Fernando, que está ahí y ha sido nuestro docente también de masculinidades, ha podido vivir los procesos con los policías, de cuando recién llegan a trabajar las masculinidades, como enojados, como el esto que será, y otras cosas. Y el cambio que hay cuando terminan los talleres sobre nuevas masculinidades. Entonces, todo el trabajo que hacemos desde la división se hace hacia adentro y hacia afuera, pero cuando se hace hacia adentro, siempre buscamos que quien venga a hablarnos a nosotros, no a nosotros mismos, sino que venga esa mirada de afuera, que sea un poco más objetiva para no hacernos trampa a nosotros mismos, ¿no? Bueno, no lo quiero aburrir más, quiero escuchar a gente. Muchas gracias. Bueno, pues ya damos paso a la clase, ¿no? Vamos a aprender. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Pues agradezco la invitación. La verdad que yo me siento muy a gusto aquí, por eso vengo. Vengo a Uruguay, me siento muy querida, muy amada y sobre todo con esta posibilidad de conversar y de construir. Miren, antes de comenzar con esta clase, les cuento un poco. Yo soy psicóloga y me enfoqué mucho tiempo a la tanatología, que son los procesos de pérdida por enfermedad terminal, muerte, etc. Hace años. Y me llamaba la atención que la mayoría de los hombres que consultaba eran por procesos de pérdida de expectativas, o sea, procesos de pérdida de vínculos, ya sea una ruptura, un divorcio, y esta capacidad, digamos, de lidiar con las emociones de pérdida, de dolor, etc. Pasaron años, yo hacía peritajes también para víctimas de violencia y después tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía en un área de generadores de violencia. Quienes llegaban ahí, hombres en tentativa feminicida o feminicida, antes de que se reconociera el tipo penal de feminicidio en México. Se le decía homicidio, pero aún así el perfil era el mismo. Y entonces, antes de elaborar el peritaje, yo a veces conversaba con ellos cuando estaban detenidos y me narraban toda la dinámica que sentían acerca de por qué los llevó a tal hecho. Y también había hombres generadores de violencia emocional, física, que no habían llegado a la tentativa de feminicidio. Sin embargo, todos presentaban el mismo perfil. ¿Cuál era el perfil? Ninguno reconocía que había ejercido violencia. Había una doble fachada, un perfil de doble fachada. Y empezamos a ver ciertas características. Por supuesto, ellas siempre estaban locas. Ellas eran las locas, ellas eran las conflictivas. Y había una retórica sistemática en cada uno. Y entonces, es en ese contexto que conocí los grupos de masculinidades. Ahí conocí a Hernando, a David. Y empezamos a platicar sobre cómo le podíamos hacer cuando alguien no se identifica como violento. Porque los procesos de reeducación que mandata la ley funcionan perfectamente bien cuando hay un ejercicio de voluntad. Pero cuando no, si alguien ha ido a terapia sabe perfectamente que el primer punto
cuáles serían los beneficios. O sea, tenemos que buscar cómo cambiar un ejercicio de violencia naturalizado, normalizado, por algo que le sea atractivo, por un beneficio concreto, tangible y observable. Porque si no ve el hombre un ejercicio de beneficio, va a seguir replicando la misma dinámica por control, por dominio y por un patrón de estructura ancestral. Y entonces fue en 2015, ¿no?, que presentamos como un primer acercamiento de un trabajo conjunto, México y Uruguay, en el coloquio de masculinidades en Santiago de Chile, fue en 2015. Y a partir del 2015 hemos estado trabajando cada uno en su ámbito en crear una metodología que nos permita trabajar no con generadores de violencia, sino con las masculinidades. Porque cada vez que hablábamos de perspectiva de género, y lo vemos en los cursos, va a haber un curso de perspectiva de género. Llegábamos y lleno de mujeres. Qué bueno. Y le decían, ¿y los hombres? Un curso de hostigamiento y acoso sexual. Llegaba yo y 3 hombres y el resto mujeres. Pero ¿por qué los hombres no se sienten convocados? Y entonces desde ahí fue crear la metodología de, bueno, no vamos a hablar de violencia, porque como tal, independientemente del ejercicio de violencia, nadie quiere verse como violento o violenta. 2, vamos a hablarles a lo que se llama el sujeto epistémico. ¿A quién queremos transformar? ¿Y por qué lo digo? Porque como victimóloga sé que todas las políticas públicas en el sistema de justicia le exigen a la víctima prueba de su victimización. Y los delitos de violencia doméstica, violencia familiar o los delitos de violencia sexual, por su naturaleza son delitos ocultos. O sea, solamente la víctima lo sabe. No hay testigos a veces. Y hay un sistema que le pide a ella o a los niños, en caso de abuso sexual infantil, su palabra versus la de el presunto. Y entonces yo siempre les pregunto a policías, fiscalías y jueces en materia de violencia doméstica. Dígame por qué le pide a la víctima que muestre, que vaya a terapia, que se transforme, cuando ella no está cometiendo el delito. Búsqueme en el Código Penal el delito de codependencia emocional. Búsqueme en el Código Penal que no accese a sus derechos. Búsqueme el delito que ella hizo. Delito. No hay delito. La víctima de violencia doméstica no cometió un delito y es la que tiene que estar probando. Y el imputado en presunción de inocencia, lo cual está bien, no, pero no se siente con la carga cívica de manifestar que está haciendo un delito, o sea, a él no le corre prisa. Y el sistema es muy perverso a pedirle a la víctima que llegue a un grado de despojo psíquico-físico para creerle. Entonces está muy mal planteado el sistema. Y así empezamos con este desafío al ver esto que retomo las palabras de Juan. ¿Por qué nos estamos enfrentando a una resistencia para dejar los derechos humanos a un lado, la igualdad a un lado, la diversidad a un lado? ¿Por qué nos estamos encontrando con dirigentes que pugnan por un retroceso? Claro, porque si sabemos en psicología que la resistencia, cuando tienes una infección te da fiebre, ¿no? Se exacerba el sí.
que una enfermedad o una infección empieza a quebrar estructura, se exacerba el síntoma. Entonces, algo estamos haciendo bien, puesto que se está poniendo el contexto más resistente al ejercicio de la igualdad de los derechos. O sea, eso es una buena señal. ¿Qué quiere decir? Que hay que continuar. Que hay que continuar. Porque por supuesto que la detonación en la acción de defensa de derechos humanos tiene que ver con una barrera de frustración de una inminencia de orden, o sea, se trastoca un orden social ancestral. Y entonces eso da miedo. El mismo es la teoría de la fractalidad. El mismo discurso que me decía un hombre, bueno, es que si me pides que yo deje de generar violencia, que no que deje salir a mi esposa, que deje que ella haga lo que quiera, no me va a respetar. Si yo dejo la violencia, y entonces, ¿cómo me hago escuchar? ¿Cómo me hago respetar? Es obvio, quien no conoce otra condición de vida se resiste a la igualdad. Y vemos que hay una energía emocional siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos un proceso de simulación. Un proceso de simulación en donde aparentemente nos importan los derechos humanos, aparentemente es un discurso políticamente correcto, pero a la hora de hacer un balance profundo, vemos que no. Vemos que más bien es discurso, pero la estructura no cambia nada. Y entonces nos damos cuenta que esto que el tratado internacional que mandata la CEDAW, 3 principios básicos: la no discriminación, igualdad sustantiva y la responsabilidad estatal. Me voy rápido. Es que quiero llegar. Dice: la violencia, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y empezamos a hablar a través de un tratado internacional de esto que llamamos la biología, la discriminación biologizada, donde todavía tenemos dirigentes que estructuran políticas públicas bajo este sustento. Y entonces hay que estar manifestando cómo trasciende esta violencia que se queda acotada en el imaginario colectivo nada más a las mujeres, pero el que genera violencia no ve los impactos. Y miren, aquí lo que nos interesa es ver qué está haciendo el Estado por adoptar leyes y políticas sobre prevención. La mayoría de la violencia doméstica nos enfocamos a la atención. ¿A quién se atiende la mayoría? A la víctima. Y entonces decimos, ¿para qué queremos llegar a la atención, ya que está el impacto de las violencias? Queremos antes la prevención, pero la prevención no dirigida a las víctimas, nada más. La prevención tiene que estar dirigida también hacia quien genera violencia. Pero ¿qué pasa si el que genera violencia no se siente violento? Nos vamos a la estructura e identificamos. Cuando se está acostumbrado al privilegio, la igualdad se vive como es. Y entonces se crean políticas públicas que sensibilizan a las mujeres sobre sus derechos, que hay una intolerancia ya social por parte de las mujeres para aguantar la violencia. Ellas empiezan a actuar desde el enfoque de derechos humanos, a hacer valer sus derechos, pero nadie le informa a la población de hombres
no habría políticas públicas enfocadas a los hombres para también transformar el concepto que tienen sobre ser hombre. Y entonces vienen estos discursos, es que ahora las leyes protegen más a las mujeres. ¿Lo han oído? Sí. Mira, que lo diga un ciudadano, una ciudadana, puedes entender porque todavía no hay una cultura de promoción de los derechos humanos para toda la población. Pero que te lo diga un juez, un jueza, policía, o sea, que alguien del Estado practique esto, ya empieza a preocupar, porque realmente se lo cree. Yo siempre le pregunto, a ver, compañero, usted trabaja con policías y fuerzas armadas en México. Dígame, ¿qué ley no protege a los hombres? ¿Qué ley no protege? La realidad es que todas las leyes protegen a todas las personas, jurídicamente. Pero vámonos a lo cultural. Todos conocen, cuando hablamos de violencia, siempre te van a decir, yo conozco una mujer que es muy violenta, al primo de un amigo le pega a su esposa, o sea, todo el mundo tiene ese discurso. Digo, sí, porque usted está pensando que una mujer que vive violencia se tiene que aguantar. Y entonces en el imaginario colectivo una mujer que hace defensa es violencia, es violenta. Y tiene que ver con eso. No se identifican cuáles son los privilegios y por supuesto que a partir de que se empezó a hablar de perspectiva de género, a capacitar, a sensibilizar, a profesionalizar, se nos olvidó incluir en las políticas públicas la deconstrucción de una masculinidad que todavía plantea desde su estructura de patria familias, del derecho romano, el ser el responsable y el dueño de la mujer y de sus hijos. Y viene desde la estructura de los códigos, la estructura del Estado en sí está basado en esta figura del derecho romano. Digo, el problema es que si esto es ancestral y ellos no se sienten convocados para la deconstrucción, no podemos esperar que venga por parte de la ciudadanía, de los hombres, la deconstrucción. Tiene que venir desde una política pública y una metodología especializada, no desde la violencia, no para generadores de violencia. Porque ¿para qué nos sirve ya que es generador de violencia? Sino desde antes, desde cómo se empieza a conformar la masculinidad, cómo aprendo a ser hombre. Simón de Beauvoir decía que las mujeres no nacemos, nos hacemos, y también los hombres, ¿no? Y veíamos que todos los hombres, cuando hablábamos de los derechos de las mujeres, se sentían agredidos, agraviados. Es más, víctima. Y empezamos a hablar de privilegios. Porque como no se identifica el ejercicio de violencia, empezar a hablar cuáles son los privilegios, qué privilegios te da el ser varón, qué privilegios te da tener un cuerpo de varón. Hay distinción con las mujeres y estos son ejercicios que yo hago con policías o con servidores públicos. No vamos a hablar de las víctimas. Las víctimas hacen todo por su supervivencia. Todo lo que hace una mujer víctima de violencia doméstica está enfocada en la supervivencia. Digo, vámonos a quien no se siente
no se siente invitado a la perspectiva de género. Y empezamos a hablar de lo que es la masculinidad hegemónica, sobre la subordinación, la que sigue creyendo en esta discriminación biologizada, que las mujeres deben de subordinarse. Y empezamos a hablar de patriarcado, este abuso de poder naturalizado. Y desde una política pública empezamos a retomar lo que varios amigos han creado y a identificar que cuando yo pregunto a quién matan más, quién muere de manera violenta, en mayor cantidad, hombres o mujeres, ¿ya saben quién? ¿Quién muere más, hombres o mujeres, de manera violenta? Hombres. Cuando haces otro análisis, dices, bueno, ok, matan más de manera violenta a hombres que mujeres, pero ¿quién los mata? Los hombres. ¿Y quién mata a las mujeres de manera violenta? ¿Pero qué hombres? ¿Qué vínculo? Pareja. O sea, los vínculos. Porque aquí, digo, no es una guerra de hombres y mujeres. Se trata de transformar un sistema de creencias más complejo. Y lo más perverso es cuando lo quieren llevar a una guerra de hombres contra mujeres, Porque tú tienes que identificar que a quien no quiere que transforme la estructura, lo quiere llevar a ese plano. Divide y vencerás. Yo como mujer feminista sí trabajo con hombres y la postura es así. Lo que requerimos transformar es el sistema de creencias. El enemigo no es una persona, porque no somos enemigos. Es un sistema de creencia que nos habla sobre un ejercicio de abuso de poder, de control y dominio sobre cuerpos femeninos, niños, niñas y adolescentes. Y entonces empieza el dilema de muchos hombres. Luego entonces, si yo no quiero ser masculino hegemónico, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me voy a convertir? Y viene el temor ancestral. ¿Ya saben cuál es el temor ancestral? Ser mujer. La feminización. O sea, si tú me estás pidiendo, ¿sí?, que deje de ser el hombre que yo aprendí, entonces me estás pidiendo que sea mujer. Digo, no es una dialéctica, ¿sí? Lo que estamos tratando de crear es que construya otro tipo de masculinidad, no violenta. Y eso implica un proceso creativo y es un proceso subjetivo. Porque así como habemos muchos feminismos y muchos tipos de mujeres, también debe de haber una estructura que permita a los hombres ser disidentes de una masculinidad hegemónica que en un ejercicio de reflexión les duele también. Y entonces se empezó a profundizar sobre los estudios y la perspectiva de género enfocada al estudio de varones y masculinidades. Una estructura metodológica para que el hombre empiece a ejercer un proceso de reflexión que se involucra en la construcción de conciencia social, que se goce de derechos humanos y que realmente exista la igualdad sustantiva, porque si no nada más queda como un ejercicio jurídico, una ficción jurídica.
Centro de Estudios de Género, de Masculinidades y Género, y lo que hemos creado y reflexionado es, bueno, ¿qué se tendría que trabajar con los varones? Pues primero el nivel ideológico, cómo se aprende misoginia, homofobia, poder y dominio. El nivel cognitivo, cómo procesan la realidad. El nivel de acción, sus formas de interacción con las otras personas. El nivel emocional, cuál es el mundo interno, cuáles son los miedos. Y a partir de ese trabajo que desarrollamos en el 2015, descubrimos ciertos aspectos que serían las claves. Es ofrecer alternativas a la masculinidad hegemónica. Fortalecer y ejercer autonomía emocional, abandonar la búsqueda de la felicidad a través de una mujer, conseguir la autosuficiencia logística, procesar las emociones básicas, miedo, tristeza, alegría, dolor, esperanza. Todo esto son trabajos que hemos identificado con el trabajo con varones. O sea, son los temas que traen en procesos terapéuticos. Y no nada más en procesos terapéuticos, también en las capacitaciones con policías, con fiscalía, o sea, con todos los varones, siempre es estos temas. El seguir creyendo, por ejemplo, que el manejo emocional que tienen depende de la esposa o la mujer que los manipula. O sea, te dicen, es que ellas saben manipular. Y hay una sensación como que no tienen ellos ejercicio de poder sobre sus emociones. ¿Sí? Esta suerte de que ellas son las manipuladoras por excelencia de mi emoción. Empezar a quebrar estos mitos. Nuestro maestro Antonio Ramírez nos decía que la mayoría de los varones ven las mujeres a esta función de ser regulador emocional. Regulador emocional es que te esté interpretando las emociones, inclusive los estados físicos. A mí me llama mucho la atención ciertos discursos donde estás enojado, tienes hambre, ya vete a descansar. Bueno, he visto unas dinámicas donde los mandan a bañar. ¿Sí? Sí, o sea, donde la parte práctica y cotidiana de la vida de un hombre depende de la directriz de la mujer. Miren, yo vivo ahí en la Ciudad de México, en Coyoacán, y son departamentos. Y mi vecino se divorció, la esposa se fue, la ex esposa, y mi vecino de abajo se quedó viudo. Y entonces procesar el duelo con mis vecinos fue terrible, porque es el gran dolor que hay cuando la vida te expone una pérdida de una mujer, ya sea por muerte o por divorcio, y el quiebre, en donde, por supuesto, alcohol, droga, música, fiesta, llanto, o sea, de no tener una manera de lidiar con el duelo. Y todos los procesos que hacían eran destructivos para ellos. Y a mí me daba mucha angustia, porque sabía, ¿no? Sabía lo que estaban sufriendo, los oía llorar, pero donde nadie los escuchaba, o subían toda la música, muy fuerte, porque, yo sé, claro, años entrenado a que la mujer sea la reguladora de sus emociones o de su supervivencia en la cotidianidad. Estoy hablando de adultos de 50, 60 años que todavía tienen en una estructura cognitiva de subordinación por proveeduría, en donde yo cumplí mi papel de ser proveedor
ella de hacerse cargo de la crianza y de repente la vida cae quieta. De construir el estereotipo de amor romántico, esto lo basaba en todos los discursos, ya sea de hombres que iban a terapia por alguna pérdida, grupos terapéuticos y hombres detenidos por tentativa feminicida o feminicidio. O sea, el mismo discurso. Ellos eran buenos hombres y les habían dado todo a esas mujeres. Le di todo. Yo decía, ¿qué es todo? Todo mi amor, todo mi tiempo, todo mi dinero. Y la desgraciada se fue. La maldita se fue. No lo quiso. Se fue con un hombre que la maltrata. Un hombre, o sea, otro malo. Un hombre malo. Y yo, bueno, me quedo sin ella. Y empiezas a ver todos estos mitos. Esto es muy fuerte. Por ejemplo, yo tengo un hijo varón, tiene 15 años, y me acuerdo que el año pasado compró un peluche y lo veía que estaba bien emocionado haciendo la cartita. Y digo, ¿te vas a regalar esto a alguien? Obvio. Dice, sí, Alexa. Y luego, sí, porque la masculinidad no viene bien en los otros, ¿no? Se construye, pero cuando ya se trata de lo propio, y yo así nada más, ¿saben lo que pensaba y lo que sentía? Porque dije, estará contemplando el rechazo. ¿Cómo lo procesará? Yo tenga que vivir. Y al final le digo, y después de que entregues el peluche, le digo, ¿tú qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa? Pues que vayamos al cine y luego andar en bicicleta, y o sea, ya eso es su historia, ¿no? 15 años ya, él se sentía correspondido. Ahí fue cuando dije, oye, pero ¿no estás considerando que a lo mejor no le gustas? Que es muy fuerte, ¿no? Que una mamá le diga eso a su hijo, porque por supuesto que estaban por ahí mis papás. Qué mala madre, o sea, le quitas la autoestima. No, le digo, pero sí estás considerando que igual no le gusta. Se quedó. Sí, ¿verdad? Es una posibilidad. 50%. O sea, el 50% de que sí le gusta, el 50% que no. Y entonces está bien que hagas ese intento, pero acuérdate que no es su obligación ni aceptar el peluche, ni aceptar tu función. No. Y se va a sentir horrible y lloraremos juntos porque pues, duele. Pero ya está, son las emociones. Hay que vivirlas todas. En efecto pasó, entregó un peluche y no fue correspondido, pero ya iba con ese. Ya sabía que había posibilidad sí, posibilidad que no. Y está bien. Esos son los primeros duelos que los hombres tendrían. Empezamos. Llevar, cuando les preguntaba cuál es tu idea de pareja, todavía me sigue explicando lo de la media naranja y la complementariedad. Y yo decía, pero a ver, ¿pero para qué necesitas? ¿Cuál es el complemento que según a ti te falta? Y mucho del trabajo es llevarlos a identificar que honestamente son íntegros, son honestos y que la búsqueda de una pareja es legítima y no desde también el binarismo ni la heterosexualidad, por compañía, por compartir. Por compartir. No para que te atiendan ni te llenen los huecos emocionales. Es un trabajo profundo de reconocimiento. Digo, desde cuestiones logísticas, te puedes hacer de comer, te puedes lavar, no pasa nada,
hasta el manejo emocional. Y esto, lo que empezó siendo, pues primero grupos terapéuticos, reflexiones con funcionariado público. Hace unos meses me invitó a participar en el próximo gobierno de la Ciudad de México en una dirección que se llama Vida Libre de Violencia, en la Secretaría para las Mujeres, Secretaría para la Autonomía de las Mujeres. Y me preguntaron, vaya, ¿y en tu dirección de prevención qué vas a hacer? Digo, trabajar con los hombres. Digo, ¿pero por qué con los hombres si somos el mecanismo de adelante para las mujeres? Digo, porque es la instancia que, de acuerdo a la ley, tiene la facultad de hacer políticas públicas para la deconstrucción de estereotipos. Y nada más nos hemos dedicado a deconstruir el estereotipo en las mujeres, pero no en los hombres, como política pública. Como política pública. Y es importante y es parte del ejercicio en igualdad. Darle elementos también a los varones para que comience la deconstrucción. Y esto tiene que ser a nivel de todos los ministerios. No nada más de un área. Todos se tienen que deconstruir. Porque el enfoque de derechos humanos es una condición de vida. Y si no rompemos, si no quebramos los sistemas ancestrales vinculatorios, o sea, nos vamos a quedar en la pura simulación. Sí creo en los derechos humanos mientras no se trata de mí, ni de mi familia. O sea, que las políticas públicas se hagan a lo lejos. ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, también derechos sexuales y reproductivos, ejercicio de salud y autocuidado. Por eso la ponencia se tiene la palabra autocuidado, porque cuando vemos que la mayoría de los hombres que mueren violentamente son hombres, en efecto sí tiene que ver con una cuestión de construcción de masculinidad. Este ejercicio es muy bueno, les comparto. Cada vez que vamos a hablar de paternidades y de paternaje, y esto viene de los peritajes que hacemos, es cuántos hombres ejercen la paternidad conscientemente, pero no cuando ya está el bebé. Y la mayoría de los hombres no ejercen la paternidad conscientemente. Te dicen, y nos casamos porque ella estaba embarazada, o luego ella me dijo que estaba embarazada, ella. Siempre. ¿Y tú quieres ser padre? No. ¿O sí? No importa, pero no. No. Y bueno, ¿qué hiciste para no ser padre? Es que ella me dijo que estaba cuidando. Ella. Pero digo, de una vez te digo que a nosotros en nuestro adoctrinamiento como mujeres nos dicen, venga usted de acá. Sí, es mi hijita, a ver. Mira, cuando seas grande, algún día vas a tener un marido, algún día vas a tener hijos. O sea, parte de nuestro adoctrinamiento como buena mujer es que nuestro proyecto de vida tiene que ver con la vinculación. Arregla tus cosas, levanta tu cuarto, lo que tú quieras. Obedece. Mira que algún día vas a tener a tus hijos. Mira que algún día vas a tener un marido. Es claro, pero nuestro proyecto de vida como mujer es la supervivencia, y digo, lo tenemos así a nivel inconsciente, es estar enfocadas para la vinculación por cuestiones de supervivencia. No me dijeron sí. Recoge tus cosas, haz tu tarea, y yo.
que tengas tus cosas limpias. Y no la vivo. No tengo por qué vincularla. Tiene que ser ordenada, limpia. ¿Por qué? Porque es una práctica de autocuidado para ella. No porque vaya a tener esposo o hijos. ¿Eso qué tiene que ver? Es por ella. Entonces les cuento a los hombres, mira, a nosotros es un mito que nosotros nos casamos por amor. ¿Cómo? Esto cuando se los digo a los jueces, sí, miren, a nosotros no nos educan para casarnos por amor. Por eso me da risa cuando dicen, esa mujer de 25 años con Hugh Hefner de 75, el de Playboy. ¿A poco va a estar con él por amor? ¿Quién te dijo que las mujeres nos casamos por amor? ¿Qué no? No, mira, a nosotros nos dicen, nos dicen, búscate un buen partido. ¿Qué es un buen partido? Sí, o sea, búscate un buen partido. Ese fue el mandato. Y cuando tú preguntas qué es un buen partido, ahí te va el número 1, que sea trabajador. ¿Por qué? ¿Qué implica que sea trabajador? Pues proveedor. Que sea responsable. ¿Qué implica que sea responsable? Que no suelte el trabajo. que vaya al trabajo. Claro, digo, todo lo que el adoctrinamiento que a nosotros nos hicieron es para casarnos para la supervivencia. Y entonces, ¿de dónde sacan el mito que tenemos que hacerlo por amor? Cuando no digo, ya te me quieres búscate un hombre con el que te diviertas, con el que te dé buenos platos. Estudia, trabaja, compra cosas. Si quieres, tienes hijos. Si quieres, andas con hombres. Si quieres, andas con mujeres. Si quieres, andas con 20. Va, le doy alternativas. Entonces digo, perdonen, hombres. Digo, a nosotros no nos educaron para casarnos por amor. Lo siento. Siéntese. Y al hombre lo adoctrinaron. ¿Para qué? Búscate una buena mujer. ¿Qué es eso de buena mujer? Una buena mujer, no la quiero, pero va a ser una buena madre. Eso, búscate una buena mujer. Una buena mujer, una mujer que te cocine, eso de arroz con leche, ¿recuerdas? Arroz con leche, quiero casar. O sea, una mujer que te dé servicios, que te cocine, que te cuide, que tenga tus hijos. Vaya, una vasija. Alguien que tenga tus hijos. Y si es mucho más chica que tú, mejor para que la hagas a tu modo. Para que la hagas a tu modo. O sea, para que la sometas, controles. Los eufemismos son lindos. No les dicen, quédate en tu casa y búscate una mujer trabajadora, responsable, que te mantenga. ¿Por qué no? ¿Qué pasa cuando a una mujer le dices, oye, tú mantendrías a tu esposo? ¿Por qué no? Digo, ¿dejarías que te mantuviera él? Sí. Sí. Bueno, ese es el trabajo que hacemos, por ejemplo, con las mujeres. Va encaminado no a tratarlas como víctimas, para eso es la victimología. La victimología es un tránsito de una persona en un contexto jurídico de justicia donde queda acotada como víctima del delito, pero es un estado transicional. Entonces, mientras digo, no le quiero que las traten como comunistas, no, digo, a fortalecer autonomía física, económica y política en el trabajo de ellos. Y en el trabajo de ellos a fortalecer la autonomía emocional y de logística. El ejercicio de paternaje consciente, la inteligencia emocional.
Un criterio, por ejemplo, un ítem de escala de generador de violencia, es que yo les decía a mis peritas, mira, a mis peritos, si él viene y te dice que la esposa está loca, automáticamente es un ítem de que es generador de violencia. Porque yo quiero que si te pregunto, ¿cómo es tu esposo? ¿Cómo es tu esposa? ¿Qué me vas a decir? Háblame de ella. Háblame de ella. ¿Qué dices? Empiezas desde ahí, empiezas a ver cómo la tienes acomodada o acomodada en el corazón. Pero si empiezas a menospreciar y a despreciar quién es ella, quién es él, siempre digo, ¿y qué hace usted con esa persona? Que no la valora, que no lo valora. ¿Por qué me dice que ella está loca, que ella es, nunca es nada suficiente, que es celosa? O sea, ¿qué hace con una mujer así? ¿Qué hace con una mujer que le es infiel? ¿Qué hace? Se me quedaban viendo así de... porque eso es lo que hace la masculinidad hegemónica. O sea, ¿qué me está preguntando? Me decía, no lo entiendo, claro. No lo entiendo porque es otro código de configuración. Entonces, cuando él te dice, porque me decían, se hacen que no entienden, le digo, no entienden, de verdad, no entienden. Esto es parte de lo que me encanta quebrar en todos los foros de mis capacitaciones. Cuando se empezó hace años a hablar sobre la violencia base de género, bueno, salió un grupo de hombres que me da mucho gusto que se empiecen a organizar, como les digo, para decir, no, violencia de género, y nosotros también hay violencia de género para los hombres. Digo, dame tus argumentos. ¿Cuál es la violencia que sufres como colectivo hombre? Y más o menos te dicen esto. Mira, sin hogar, los que están en condición de indigencia, población de la calle, la mayoría son hombres. Digo, y ahora dime qué tiene que ver con la masculinidad hegemónica. Digo, no me pongas aquí a las mujeres, digo, porque no es una lucha contra las mujeres. No es que hay más, entonces como hay más, los fenómenos de ellas no existen. Digo, no, vamos a hacer categorías individuales. Hay un problema de hombres en indigencia. Digo, ¿qué tiene que ver? Porque cuando yo trabajé en un área de personas ausentes y extraviadas, iban y nos dejaban a hombres en sillas de ruedas, adultos mayores, y ahí los dejaban abandonados. Y a la hora de estar haciendo la investigación, identificamos a la familia y me decían, pero el hombre era un violador, nos golpeaba. O sea, ya que llegan a una etapa de vulnerabilidad, tiene la revancha de hijos, de hijas, de un sistema familiar muy maltratado. No tiene que ver con la masculinidad hegemónica, no tiene que ver esta población indigente, víctimas de homicidio, lo que decía, bueno, ¿y quién las mata? ¿Quién los mata? Custodia de hijos. Esto es parte de los pendientes de una política, del poder judicial. Todavía en Uruguay como en México, cuando se tienen hijos, queda automáticamente guarda custodia por parte de la mujer. No se le pregunta, no es como, a ver, se van a casar por sociedad conyugal, por separación de bienes. Aquí la guarda custodia se le da siempre a la mujer. No está basada en un estereotipo eso.
hay mujeres que creen que Claro, sí, culturalmente. Y es un estereotipo, claro, o sea, pero hablamos a nivel política de Estado, pues, porque para transformar lo cultural, primero el Estado tiene que poner las condiciones. Digo, y mientras el Poder Judicial no transforma ese aspecto, sigue quedando un sesgo de que las responsables de la crianza, ¿quiénes son? Las mujeres. Y es muy complejo porque en esta estructuración de generadores de violencia a veces tenían detenidas por infanticidio a madrastras. Cuando se localizaban los padres, y es que lo localizábamos, curiosamente el niño o la niña que moría, o que la mataban los hermanos, en estos juegos, generalmente en asfixia, ya ven que luego, cuando se echan encima, ahí en México le dicen bolita, no sé, como que empiezan a jugar y uno se pone encima de otro. Sí, la mayoría eran familias compuestas donde él tenía 2 o 3 hijos y alguien le dijo, búscate una mujer que te ayude en la crianza. O sea, no asumió el papel de crianza él, bajo el estereotipo de que las mejores en cuidar niños y niñas, ¿quiénes son? Las mujeres. Entonces buscaba una mujer para que la hiciera de niña. Y todavía este estereotipo de muchas mujeres que con tal de estar con un hombre decían, bueno, a él lo quiero, pero ¿por qué los hijos? ¿Por qué los hijos no están con su madre? Con esto que decías. O sea, ellas mismas decían, ¿por qué los hijos no están con su madre? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de unos hijos que no son míos? Pero son de él, sí, pero los niños están con la mamá. Y así teníamos a varios desgracias de niños asesinados o muertos de varias formas. Y la que teníamos detenida era la madrastra, porque era la que tenía, digamos, el cuidado en ese momento, y a la mamá y el otro. Y el papá. O sea, yo les decía, policía, ok, bueno, pues aquí está la madrastra que entiendo que era la que estaba responsable como adulta. Digo, la mamá, ¿por qué la mamá? Porque ya tenía la guardacustodia, jurídicamente. Y el papá no, o sea, ambos tienen patria potestad. Y cuando yo hablaba con estas mujeres, me decían, no, pues yo ni veía mis hijos, porque no me los dejó ver. Digo, ¿y usted no hizo el cambio de guardacustodia? No, por este estereotipo. No hizo el cambio jurídico porque decía, ¿cómo voy a ser mala madre? Y era una cuestión de protección. Después de varias historias así, cuando me divorcio y por trabajo yo tenía que salir, le digo al papá de mi hijo, ¿sabes qué? Se va a quedar el niño entonces contigo. Digo, vamos a hacer el cambio de guardia. Toda mi familia, la guardia y custodia, no la vas a tener tú, no, porque si el niño vive con el papá, que el papá asuma toda la figura por protección del niño. Digo, porque mira, él puede ser muy amoroso, pero yo no sé con qué araña se va a vincular. ¿Sí? O sea, porque yo ya había visto, digamos, esa dinámica constantemente. Y entonces yo decía, a ver, los niños van a quedar con el papá que tiene todo el derecho y las habilidades para ejercer un paternaje adecuado. Digo, entonces que esté alineado jurídicamente. Pero es muy fuerte para una mujer pedirle que haga de voluntad ceder la guardacustodia. Yo de mala madre no me bajaron. No me bajó mi familia, mis amigas, o sea, los que estábamos de acuerdo eran el papá y yo, y es un buen padre, pero para que haga lo que es la estructura de seguir dejando a las mujeres como las responsables. Entonces, juicios de alienación
visto y he acompañado a muchos hombres que cuando en las buenas, en los peritajes siempre digo esto, el síndrome de alienación parental, digo, siempre sale después del divorcio. Digo, yo no he conocido ningún síndrome de alienación parental que venga en la época feliz de ningún matrimonio. Digo, ¿por qué se da? De repente una mujer se vuelve manipuladora y le habla con odio a los hijos de su padre. Digo, curiosamente cuando ella le pide el divorcio o dice que abusa sexualmente de los niños. Digo, ¿por qué se da en ese momento y no antes? Porque es una dinámica que también les enseño a estos varones. Si tú tienes una dinámica cercana con tu hijo, con tu hija, o sea, cualquier mujer que quiera destruir el vínculo no va a poder, porque eso tú lo construyes con tus hijos. Tú, hombre, padre. No hay una mujer, por mucho, o sea, ya parece que yo le iba a decir a mi hijo, es una desgraciada. O sea, mi hijo me iba a decir, ¿por qué? Porque su papá siempre estuvo presente en las buenas, lo llevaba al kinder, lo acompañaba, yo tenía anotado lo de las vacunas y de repente me iba a trabajar y le digo, ¿no vas a ir a trabajar? ¿No ibas a llevar al niño a un pediatra? Yo, sí, yo. O sea, yo asumiendo mi papá y mi mamá, ¿no? Pero tú no, yo quiero ir. Bueno. O sea, él ejercía el paternaje cercano, no era yo, ándale, nos toca ir con el pediatra, te aviso, No, al revés. Él era el siempre que estaba presente, llenaba todo. Por supuesto que cuando es el quiebre, el divorcio, por eso me daba risa. Si yo hubiera querido decirle algo a mi hijo, papá es muy malo. Por supuesto que mi hijo me iba a decir a los 6 años, no lo iba a creer porque no lo sé. Cuando empieza el síndrome de alienación parental, les explico acá. Digo, si tú dejas huevos, si nunca fuiste un padre cercano, si nunca construiste vínculo y de repente está el quiebre de cualquier relación como parte del proceso de vida y quieres empezar a crear algo desde cero, porque fuiste proveedor. Entonces, asume dentro de tus privilegios, asume tu responsabilidad en el fenómeno. Graduados de universidades, hombres y mujeres. Ok, les digo, ¿cuántas de esas mujeres que se titulan están ejerciendo su profesión? Una. ¿Cuántas de esas mujeres con título realmente están trabajando en lo que estudiaron? ¿Cuántas de esas mujeres con título, graduadas de universidad, están en posiciones de dirección? Digo, porque la generación anterior era estudia comercio porque te vas a casar. Digo, ¿para qué vas a estudiar? Esta generación, por eso estudia para que no dependas de ningún hombre. No por el derecho al desarrollo, El mandato es estudia para que si un hombre te maltrata, peor aún, a mí me dice, estudia por si algún día tienes que mantener a tus hijos, porque ya ves que todos los hombres se van. O sea, ¿cuál es el discurso? La crianza de donde quieran. O sea, ya hay una inoculación de tienes que estudiar, tienes que prepararte, uno, por si te violentan, dos, por si te dejan. Entonces, claro que ahora hay más mujeres más estudiadas, pero eso no quiere decir que reciban lo equivalente. Muertes en combate, bueno, ¿quién va a la guerra? Bueno, ¿quién hace las guerras? Los otros días que estaba con la Guardia Republicana, trabajando el tema de masculinidades, miren, la mayoría de los policías realmente se permite todo un proceso de reconstrucción en pocas horas, 5 horas, 6.
Pero la Guardia Republicana, así yo sudaba, porque realmente está configurado, es como tiene un sesgo militar, ¿no? Militarizado. Mi papá es militar, entonces digo, es muy complejo romper la masculinidad hegemónica porque es su razón de ser. ¿Sí? O sea, todo lo que le estructura lo que es la fuerza militar son los masculinos hegemónicos, que no le puedes decir que eso que él ha hecho, que ha sido y que por eso está ahí, ya no es funcional, porque no tiene prueba de realidad. Porque para él la masculinidad hegemónica le ha dado el privilegio de estar en ese espacio. Entonces fue otra metodología que se emplearon con ellos, llegar bajo otra estructura, considerando que tienen hijas, hijos, para buscar desde su estructura relaciones más igualitarias. Y así, muertes en el trabajo. Bueno, digo, aquí están considerando a las mujeres que trabajan en casa y que no reciben remuneración. Bueno, digo, porque pues falta. Muertes en el trabajo, sí, pero no estamos considerando todas las mujeres que trabajan. Hace tiempo un periodista hizo un investigador de las mujeres en escenarios de pesca. La mujer del pescador generalmente pesca igual que el marido, pero ella le ayuda, ¿ven? Ella le ayuda. El que cobra, el que va y vende el producto es él, el que es el pescador es él. La esposa del pescador, que también pesca, que también quita escamas, que hace todo el trabajo que hace él, menos echar la red. ¿Saben por qué? Por una cuestión física. O sea, donde ellas nos echan la red y se van, ¿no? Entonces, por una cuestión de biología, ellas no echan la red, sin embargo hacen todo. Y no se les da el estatus de pescador, sino la que le ayudan, porque el marido es el pescador. Entonces, todos esos criterios no están ahí. Abusadores de sus hijos. ¿Saben aquí? Aquí entra el síndrome de alienación parental. Por abuso emocional. Entonces es cuando yo les explicaba eso. Digo, a ver, en México apenas yo estoy haciendo un doctorado en un abordaje victimológico para niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de abuso y violación sexual, por que les digo que nunca se les cree a ellos. Y les estuvimos exigiendo al Instituto de Estadística y Geografía que sacara estadísticas de abuso sexual, o sea, de dinámicas sexuales en la población mexicana. Y el 90% de los abusadores sexuales son hombres y de los violadores, 98% de los violadores son hombres. Digo, ¿y hay mujeres? Sí hay mujeres, como todo fenómeno humano, pero siempre es mayor el abusador sexual. Y en cuestión familiar, ¿quién creen que es? Si es familiar, pero es el tío, el tío. Tío, padrastro, padre, abuelo, vecino. Y entonces, parte de la conclusión de las políticas públicas es otorgarle a la población espacios para la reflexión, no nada más cultural, sino realmente como un mandato de los sistemas de protección de derechos humanos, para ver cómo se construye la hombría, la masculinidad, como un ejercicio de reflexión para la reconstrucción. Pero si no lo hacemos desde la política pública, quien ejerce privilegios no va a crear nada.
de estos hombres, por ejemplo, que me decían de la guarda custodia, que siempre me lo sacan, pero ¿por qué hay violencia de género? Porque la guardia y custodia se la dan a las mujeres y no a los hombres. Tienes razón. Cuando haces una marcha y un movimiento, ¿sí? Con la genealogía de los derechos humanos, cada derecho que ejercemos y gozamos ha sido gracias a un grupo de personas que se sentían en menoscabo en el ejercicio en igualdad de sus derechos. Ninguno ha sido el Estado que dice, les voy a dar vacaciones, ya los veo muy cansados, les voy a dar vacaciones. Digo, nunca ha sido el Estado que hace esta genealogía. Digo, ¿cuándo se van a organizar? Es que matan más a hombres. Sí. Digo, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a exigir? ¿Por qué las feministas no van y se pronuncian por un hombre? Le digo, no, porque yo. ¿Y tú? Digo, ¿y tú qué vas a hacer? Por tu género. ¿Por qué quieres que las mujeres lo hagamos por ti? Ya cuando se me ponen más los policías así. ¿Qué digo? ¿Qué quieres? ¿Que siga siendo tu regulador emocional? ¿Quieres que yo también te gestione tu lucha de derechos en igualdad? Digo, porque lo que estás planteando es legítimo. Tienes derecho a la guarda custodia. Tienes derecho a que tengas un día de padre con festival, comida y demás. Tienes derecho a 3 meses de incapacidad por licencia de maternaje, paternaje. ¿Qué estás haciendo tú para exigirle al Estado esos derechos? Sí, una cosa bien típica en nuestros países es que al Día de la Mujer, por ejemplo, es bueno, igual que el Día del Hombre. Pues cuando se organizan. Sí. Sobre todo porque como yo no lo quiero llevar a una lucha de sexo, género, o sea, no es una lucha. O sea, a mí cada hombre que me dice, es que hay desigualdad, hay violencia de género a los hombres porque no nos dan estos 3 meses. Ah, tienes razón. Digo, ¿qué vas a hacer? Yo te apoyo porque se le hace legítimo lo que pides. Digo, ¿qué vas a hacer? Nada. Pues están esperando que el Estado o las mujeres hagan. Digo, no. Toda lucha por la igualdad nos conviene a todos y a todas. Nos conviene. Y por si esto fuera poco, decíamos que las políticas públicas sobre la deconstrucción de masculinidades entran dentro de las resoluciones de la ONU, pero ya la ONU, sobre todo el año pasado, 2017, y este año, en 2018, ya hizo un pronunciamiento directo donde el Estado tiene que trabajar con hombres y niños. O sea, ya les puso así, ya los convocó directamente, porque si antes se decía, y el Estado tiene que transformar las pautas de estereotipo que hay en la población, pues eso decía, género igual a mujeres. ¿No? Ahora ya, a ver, ponles nombre y apellido. Señorita Blanca, a él, a usted, varón, a que haga un ejercicio de deconstrucción. Trabajes, cuestiones, reinventes. Las mujeres lo están haciendo y ellas llevan un proceso. Todo varón tiene también el derecho de empezar a hacer esta estructuración. Y aquí viene, insta a los estados que formulen y apliquen políticas nacionales que traten de las funciones y responsabilidades de los hombres y niños en la promoción de la igualdad de género. Sí. O sea, la igualdad de género no es nada más. El policía le digo, a ver, ¿cuántas mujeres policías hay en la academia? Ya casi están al 50 y 50%, ¿no? Ya entre hombres y mujeres, ¿no? 33. Bueno, allá en México ya se tienen 47, ya va la igualdad. Digo, las mujeres están haciendo un trabajo en el ejercicio de ejercer derechos en igualdad. Digo, ¿cuántos hombres conocen? Les comentaba a los policías. ¿Cuántos hombres
conoce que se quede como un ejercicio de voluntad, libre albedrío, a criar a sus hijos mientras la esposa trabaja. O sea, no el doble turno. Digo, porque yo sé que todos lavan, planchan, cocinan, porque el perfil del policía sí está más encaminado a la autosuficiencia. O sea, pueden realmente, dentro del paradigma de policía y de militar, hacerse de comer, lustrarse, lavar su uniforme, o sea, está dentro de su dinámica ser logísticamente autosuficiente para eso. Entonces le digo, no que lo hagas, o sea, que lo hagas diario, pero no para ti, no lo tuyo. ¿Cuántos conocen que la esposa se vaya a trabajar y ellos se queden? Uno, cuando mucho. En cada foro, digo, ahí está la igualdad sustantiva, porque se sigue considerando como la crianza en desprestigio, digo, cuando es el fundamento de lo que somos. Y digo, no estoy diciendo y no entro en esquemas económicos donde todo trabajo debe estar remunerado, sino la posibilidad de empezar a ser democráticos realmente desde el sistema familiar. Democrático. ¿Qué más? Esta es la de Julio. Otra vez nos insta a recabar la participación de hombres y niños en corregir las relaciones de poder discriminatorias. O sea, ya cada vez más así, a ver, se tiene que trabajar con los hombres, basadas en la subordinación de la mujer y los estereotipos de género nocivo. Y ahora que tuve la oportunidad de que me invitaran al Parlamento para la votación de la ley trans, bueno, o sea, casi me revolcaba al oír a los compañeros del Partido Conservador en sus discursos. Ese discurso está bien para hace 50 años. Claro, o sea, al hacer el análisis del discurso, según Van Dijk, te dice que no es nada más el contenido del discurso, sino quién dice lo que dice, bajo qué postura, quién es, qué cuerpo es, qué edad tiene. Y la mayoría de los que estaban en contra de la ley trans, hombre, blanco, heterosexual. Porque hay un desafío al status quo. O sea, ¿cómo vamos a premiar, decían ellos, cómo vamos a darle privilegio a los disidentes de la masculinidad? O sea, no vamos a aprobar esta ley porque es de privilegios. Yo, qué curioso que vivan la igualdad. Qué curioso que se sientan agredidos. Y es esto, o sea, por supuesto que hay una pérdida de poder, porque yo veía se les dice curulesa, aquí también a las chicas. ¿Sí? Bueno, ahí donde se sientan los diputados. Entonces tú ves más o menos la edad, la estructura, el fenotipo, ya puedes hacer como un mapeo y darte cuenta de por qué es importante la política como tal, en que los cuerpos disidentes a lo hegemónico estén haciendo y estén legislando leyes. ¿Qué quiere decir? O sea, se necesita población trans que se habilita. Se necesita la población diversa en esos espacios, porque todo el discurso siempre lo tiene la estructura hegemónica, y por eso tenemos dirigentes como el de Brasil, porque claro, pero porque son espacios acotados, nada más para que llegue ese discurso, precisamente para que no haya un ejercicio de igualdad para todas las personas. Entonces digo, bueno, es que tenemos que hacer toda una estrategia para que la persona que esté ahí hace años, por ejemplo, no sé si han oído
tipo Laura Bozo esté como diputada, iban y me entrevistaban buscando la urna, ¿no? Así de mujeres de, sí, ella no debería de estar ahí, debe estar. Y entonces yo le decía, no, sí, nos da mucho gusto que esté ella, ¿sabes? Digo, ¿por qué? Porque es importante que haya mujeres. Hay mujeres ahorita, hace años, ¿verdad? Porque las mujeres que tenían estudios en política no nos iban a invitar. No nos iban a invitar. Pero es mejor hacer aliadas, entonces mejor nos lo acercábamos a ella y le decíamos, mira, o sea, puedes venir a hablar de esto. Sí. O sea, se trata de ir creando estas estructuras. Estos son los ejes temáticos para trabajar con los, digo, algunos, no quiere decir que sean los únicos. Las políticas públicas, acción estatal, acción comunitaria, salud y masculinidades. En México, en la Ciudad de México vamos a empezar a trabajar con jóvenes, para que estos jóvenes sean promotores de otros jóvenes, varones. Paternidades y cuidado, división sexual del trabajo doméstico, masculinidades y derechos sexuales y reproductivos, obviamente violencia, pero si se fijan ya dejamos la violencia allá. Digo, vamos a enfocarnos a lo que queremos crear, no hablar de violencia, a ver qué queremos crear, qué tipo de hombre, de masculinidad queremos realmente construir. Arte, cuerpo, memoria. Y esta, ya para cerrar, la construcción de una ética de cuidado propio y ajeno, que viene lo del autocuidado, es empezar a crear vínculos en buenos tratos, desafiar este mito de amor romántico, de querer que una persona que no quiere estar conmigo, no importa qué identidad sexogenérica tenga, se quede. Es momento ya de empezar realmente a dejar de ver a las personas como posesión, porque esa es la base de un ejercicio de violencia y va para toda persona. Que no exista una buena razón para quedarse es una buena razón para marcharse. Cuando me dicen, es que ella o él, no importa a mí, o sea, no importa quién me lo decía, siempre digo, ¿para qué quiere estar con alguien que usted siente que no la valora? Usted siente que no le da importancia. O sea, busque, ponga distancia, no le obligue a alguien a amar. Y pues, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a cantar un tema. No, queríamos saber si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Gelu. Tenemos unos minutitos. Fernando. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas y gracias, Gelu, una vez más por compartir. Bueno, tu sabiduría, tu recorrido con estas ganas. A mí me gustaría, desde uno de los roles que me toca como docente de la Facultad de Psicología, aportar y complementar un aspecto que para mí me quedó súper claro, pero lo quiero reafirmar, que es sobre el síndrome de alienación parental que tendrás. La Facultad de Psicología ya hace algunos años, de acuerdo con conclusiones de la sociedad civil y la red sobre la violencia doméstica y sexual, hicimos actividades en el sentido de plantear que es un síndrome totalmente falso, es un ingenio de un hombre que, bueno, quería defender justamente alguna de las cosas que estuvo criticando, inclusive a él mismo y a sus prácticas violentas patriarcales. Y por tanto, bueno, insisto, a mí me quedó muy claro en la presentación de Perú que lo decía desde la ironía
aparece después del divorcio, pero lamentablemente muchos sectores de justicia a nivel global lo han tomado con la creencia de que es un síndrome como cualquier otro, que está en el DSM-4, en la psiquiatría, y creo que es importantísimo, bueno, informarnos bien. Acá se ha intentado legislar al respecto, inclusive por gente de los partidos tradicionales que tú decís, pero bueno, a veces con la mejor de las intenciones también nos puede agarrar desprevenido y entonces, bueno, la invitación es a que uno investigue, estudie. En su momento en aquella actividad que apoyó la Facultad de Psicología, vino el juez de Cámara de Argentina, Rosanti, que bueno, es uno de los jueces que lucha y mucho a favor de los derechos de niños y niñas y adolescentes, sobre todo en lo que tiene que ver con abusos sexuales, independientemente de la otra sexualidad con su rol. Entonces, bueno, quería reafirmar eso por si alguien lo agarró prevenido y bueno, aprovechar que tengo el micrófono para saludar a un grupo maravilloso de gente que desde la Facultad de Psicología realiza una práctica clínica, un abordaje de personas que padecen violencia basada en género, esto en coordinación con el Ministerio y bueno, con las instituciones. Me parece que de eso se trata, el compromiso de cada uno de nosotros en los lugares que nos toca habitar, también en las casas, por supuesto, porque bueno, ahí también habitamos y reproducimos modelos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Yo vengo de la Institución Independencia de Montevideo, pertenezco también a la Comisión de Equidad de Género y en el trabajo, digamos, en estas temáticas hacia afuera, pero hacia el interno también, a los trabajadores y las trabajadoras. Es un tema pendiente que tenemos, el tema del trabajo de las masculinidades, la masculinidad hegemónica, como esto, digamos, el daño que hace a la hora de los accidentes de trabajo, por ejemplo, el no entender estas temáticas. Sé que los compañeros, incluso el propio Fernando también, hemos tratado con él para tener una intervención allí, pero también me parece a mí que hay una cuestión que falta el trabajo hacia las mujeres, en la desconfianza de que estas temáticas, ¿qué es las masculinidades? ¿De qué se habla cuando las compañeras o las mujeres todavía no están tan sensibilizadas en estas temáticas y ponen en tela de juicio de cuáles son los temas y no se ve digamos, el beneficio de hablar de estas temáticas para todos y todas, como mujeres, como personas, como ciudadanas, como trabajadoras. Y poner en esta desconfianza de decir, ¿de qué se va a hablar? ¿Por qué se van a juntar un grupo de varones y van a hablar sobre el tema de las masculinidades? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Incluso los grupos que no están institucionalizados, que lo trabajan por fuera, hemos visto que también hay muchos varones que tienen esta dificultad de expresar y de sentir qué es lo que voy a trabajar y cómo lo voy a decir frente al grupo de amigas, a la pareja, a las madres, por ejemplo, que voy a trabajar sobre mí mismo, sobre mi propia masculinidad, sobre esa construcción, con esa educación que tuve de padres y madres, digamos, bien aprendidos, bien educados. Entonces yo creo que hay también un tema de sensibilizar con esta temática a muchas mujeres que todavía aún no educan. Y el otro, la cosa importante que me parece a mí trabajar también es que todavía lo seguimos haciendo, es el tema de cómo educamos a las niñas, en el tema de me tengo que defender, ¿no? Pero sin embargo seguimos reproduciendo un sistema de indefensión, ¿no? Bueno, de buscarlas cuando bajan de los ómnibus, porque es peligroso, porque no puede ser que
cambie sola, que cambie si el varón, bueno, tal vez se puede responder, pero digo, ¿cómo eso lo seguimos reproduciendo? Y las mujeres seguimos en esta indefensión aprendida, ¿no? De manera que me parece que ahí también hay puntos flojos que nosotros deberíamos de cortar y cómo seguir adelante. Muchas gracias. Se me hace muy legítimo esto que comentas, porque es obvio, cuando se empezó a hablar sobre feminismos y sobre el aspecto de género de las mujeres, y cuando se planteó llevarlo a la política pública también pasó lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad hay? Para mí es parte de la construcción de un nuevo conocimiento y un nuevo paradigma. Toda la ciencia se lleva el mismo camino. Ante la creación de un nuevo paradigma, tiene que haber una revolución, tiene que haber un quiebre epistémico y la construcción de nuevas categorías conceptuales para comprender los fenómenos que nos atañen. Yo entiendo esta resistencia, inclusive de muchas compañeras feministas que me dicen, oye, vamos a echarle dinero bueno al malo, vamos a invertir en algo que no, o sea, ¿qué beneficia a nosotros? ¿Qué beneficia? Digo, mira, lo que estamos haciendo tiene que ser pensado también a mediano y largo plazo. O sea, no nada más ante nuestros pobres ojos mortales, porque tiene que ser un cambio de cultura pensado para que se manifieste paulatinamente. O sea, si nos vamos en México en 1953 fue cuando la mujer empezó a votar. 1953. Si fijan, no ha pasado mucho tiempo. Entonces digo, todo lo que tiene que ver con la evolución de los derechos humanos implica empezar desde la disidencia y con la resistencia ante una estructura que te dice eso no va a salir. ¿Para qué? Digo, hay una cuestión. Digo, este mundo, de menos tenemos 3 tipos de cuerpos, incluyendo mi defensor. Tenemos que empezar a trabajar con nuestros cuerpos, independientemente si eres hombre, mujer, queer, o sea, independientemente el ejercicio, el goce de los derechos humanos, sí tiene que ver con una postura política desde los cuerpos. Y si no incluimos a los hombres, a los varones en esto, no podemos hablar de un cambio a nivel estructural de mediano a largo plazo. O sea, yo lo pienso pues, cuando tengo un hijo de 15 años, pienso en las próximas generaciones, que realmente es una trampa, si tú te fijas, pensar, es que ahora no es tan violento. Antes, o sea, a mí me decían, mire, yo nada más le quebré la nariz a mi papá, le quebraba todos los huesos a mi mamá y mi mamá estaba 15 días internada. Yo no sé bien. Entonces, digo, si caemos en la idea de que ya se ha hecho todo anteriormente, no vamos a construir nuevas formas. Por eso, pues entiendo la desconfianza es legítima, pero ahí vamos con todo eso. Gracias. Hola. No, se me venía, no hablando de la violencia, sino, no sé, quiero saber qué opinas referente a, bueno, yo como mujer, estoy embarazada, quiero tener hijo, pero ¿qué pasa con ese papá que sabe que es el padre y no lo quiere tener? O sea, ¿dónde queda ese poder de como paternidad? O al revés, de repente estoy embarazada, no lo quiero tener, y él sí lo quiere tener. ¿Cómo pensamos que se podría trabajar eso para que ese padre tenga un voto que hoy no lo tiene? En México, la Ciudad de México es el único lugar que está permitido la interrupción legal del embarazo. O sea, los otros estados, como Argentina, nada más en caso de violación de niños. Y
Yo que estoy a favor de la postura de la interrupción legal del embarazo, y como feminista digo, a ver, lo lamento mucho, para hablar de aborto y de nuestro ejercicio gestante, le digo, es una prerrogativa del cuerpo de la mujer. Eso siempre a los hombres, pero yo que aporté, sí, pero vámonos a la sentencia de la Corte Interamericana, donde habla sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice, el derecho a la vida, dice, se protegerá el derecho a la vida desde su concepción, en lo general, así, en lo general. Por eso Costa Rica, en el caso de esta sentencia, elabora todo un diagrama, porque es la mujer la que decide sobre su cuerpo, porque la función gestante para que prospere la vida tiene que ver con la implantación del óvulo y el espermatozoide fecundado. La mayoría piensa en distinción a la fecundación. Una cosa es la fecundación, que es cuando te dicen, yo participé como hombre, digo, tal cual, pero la gestación y la concepción viene cuando se implanta la módula en el útero y se necesita el cuerpo de una mujer que quiera. Ferraioli, que también es un abogado, habla de toda esta postura sobre que el ejercicio para la maternidad o el ser humano es un ejercicio de voluntad que le corresponde intrínsecamente a las mujeres, independientemente de la decisión del hombre. ¿Por qué? Por una cuestión física. Dice, ¿dónde está el producto? ¿Dónde está el futuro ser? ¿Dónde está? De no ser así, entonces empezamos a hablar veladamente de una dinámica de ejercicio de control del cuerpo del otro. Y curiosamente digo, eso es lo que se queja, ¿no? De que una mujer está disponiendo de la vida de un ser, y entra el desafío, bueno, es un ser, es móvil, además es una postura ética, filosófica, pero siempre nos remitimos al aspecto de quién tiene la función gestante. Una mujer. Legítimo de un hombre quiere tener un hijo, pero dice, ¿cómo le haces para que tu pareja no quiera abortar? Bueno, buenos tratos. Buenos tratos, una presencia presente, presentes. O sea, yo no conozco una, o sea, sí hay, pero si a todas nos educaron en esta otra vez maternal, obligatorio, un adoctrinamiento para tener hijos, es muy complejo la mujer que diga como sostén, no voy a tener un hijo si tiene al lado una pareja que realmente la sienta sólida. Ustedes quieren es mi poca experiencia, pero las mujeres que los hombres que dicen ella abortó, y yo no quería, pero tú estabas presente en ese vínculo, era cercano, y terminan ellos en la conclusión de que no eran realmente tan cercanos, comprendiendo por qué la mujer tomó la decisión, porque no los veía suficientemente plantados como para construir un proyecto de pareja o de matrimonio. O sea, es cuando llega primero Mudo Olivos, porque ella no quiso abortar. Digo, ¿dónde estabas posicionado emocionalmente en ese mundo? Para que ella no te sintiera, no te librara como para decir que quiero como padre de vida. Es un aspecto a trabajar no desde las políticas, sino también en el aspecto terapéutico. Por eso es importante la revisión de las posibilidades en el paternal. Sí, si yo desprecio la voluntad de la madre, futura madre de mis hijos, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido entonces? Quizá el sentido sea, en ese caso, lo que dice Marcela Lagarde, y Kant también, de que los hombres nos queremos apropiar, nos apropiamos, dice ella, del producto del trabajo del cuerpo de las mujeres, incluyendo a los hijos como parte de esta apropiación patriarcal, ¿no? Porque, bueno, por algún motivo obvio,
los casos, nuestro apellido primero, digo nuestro, y muchas veces se descarta el segundo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la identidad, de la identificación de lo propio como propiedad y a su vez para que sirva como para heredar mis propiedades, o sea, es complejísimo, ¿no? Pero bueno, por ahí va. No. Bueno, despedimos a Geno entonces. Gracias.